Mi esposo me sorprendió un día al anunciarme casualmente que planeaba usar el $1.000.000 que heredé para renovar nuestra casa. Sonrió como si esperara que me emocionara. Me quedé sin palabras. El dinero venía de mi difunto padre, y no se lo había mencionado porque ya estaba considerando el divorcio. Era demasiado controlador, y su avaricia me hacía desconfiar de contarle algo así. ¿Cómo te enteraste? Finalmente logré preguntar. Él sonrió con suficiencia, sin remordimientos. Amenacé a tu madre para que revelara el secreto. Así de simple. La osadía me dejó sin aliento. Furiosa, lo confronté, pero él desestimó mi enojo con una respuesta arrogante. No importa lo que pienses, el trato ya está hecho. Puedes gritar todo lo que quieras, no cambiará nada. Ahora déjame retroceder un poco. Me llamo Caroline, tengo 28 años y trabajo en un banco de prestigio. Siempre soñé con casarme, pero mi exigente carrera dejaba poco espacio para citas. Así que probé con una agencia de citas, donde conocí a Robert, un alegre conductor de coche de alquiler, un año mayor que yo. En mi trabajo, rara vez conozco mujeres, admitió Robert, sonrojado. Conocer a alguien como tú es como ganar la lotería. Yo siento lo mismo, le dije, conmovida por su sinceridad. ¿Saldrías conmigo, pensando en el matrimonio?, me preguntó. Dije que sí, y nuestra historia de amor comenzó. Nos casamos hace 3 años, y al principio pensé que éramos una pareja perfecta. Yo ganaba más que Robert, pero él siempre me elogiaba. Caroline, eres increíble, una verdadera mujer de carrera, decía. Pero con el tiempo, su tono cambió. Las indirectas sutiles se convirtieron en sarcasmo. Debe ser agradable ganar un salario tan grande, decía, dejando que la amargura se colara en su voz. El cambio no solo fue con Robert, su familia, que antes era cálida y solidaria, comenzó a distanciarse y a exigir más. Caroline, trabajar en un banco tan importante es impresionante, me dijo su madre al principio, con orgullo. Debiste haber trabajado mucho. Somos afortunados de que Robert se haya casado con alguien como tú. Gracias, respondía yo, tratando de ser humilde. Yo también soy afortunada de tenerlo a él. Pero la fachada no duró. Pronto, su calidez dio paso a la exigencia. Caroline, tú haces buen dinero, ¿verdad?, me preguntó un día. ¿Por qué no nos das algo? Me encantaría una bolsa de diseñador. No es gran cosa ayudar a la familia de vez en cuando. Te compré un vestido para tu cumpleaños, le recordé, manteniendo un tono educado. Y tengo una política, no presto ni pido dinero, ni siquiera a la familia. Su expresión se endureció, y me di cuenta de que su visión sobre mí había cambiado. La relación que pensaba que se basaba en el respeto mutuo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Se enfurecieron cuando me negué a darles dinero. ¿Cómo te atreves?, gritó mi suegra, con la voz temblorosa de ira. Solo aceptamos este matrimonio porque trabajas en un banco grande. Honestamente, no te soportamos. Siempre tan directa, siempre tan segura de ti misma. Es repugnante. Exacto, intervino mi suegro, mirándome con desprecio. ¿Cuál es el punto de una nuera que no nos da dinero? Regalar cosas en los cumpleaños es una cosa, pero ahora pedimos efectivo. Y después de todo este tiempo, ¿todavía no cedes? Eres la peor nuera que podríamos haber pedido. Me volví hacia Robert, esperando algo de apoyo, pero él simplemente asintió con sus acusaciones. Nunca me defendió. En cambio, contribuyó al desdén gastando sin control, derrochando en comida para llevar y muebles caros sin consultarme. Tú haces buen dinero. Esto no debería ser un problema, decía despectivamente. No habría sido un problema si él usara sus propios ingresos, pero su salario nunca cubría todo. La carga financiera siempre recaía sobre mí. Entre sus hábitos de gasto y el trato constante de sus padres, comencé a considerar seriamente el divorcio. No teníamos hijos, así que irme parecía menos complicado. Empecé a prepararme en silencio para lo inevitable. Cuando finalmente le hablé sobre el tema a Robert, lo desestimó como si fuera nada. ¿Divorcio? Estoy demasiado cansado para lidiar con esto. Me voy a dormir, dijo despectivamente. Robert, esto es serio. Necesitamos hablar de esto ahora, insistí. Pero siempre me ignoraba, retirándose al dormitorio sin decir una palabra más. Por esa época, recibí una llamada de mi madre. Hola, mamá, ¿qué pasa? Su voz estaba cargada de preocupación. Es sobre tu papá, tienes que venir al hospital de inmediato. Alarmada, me apresuré a prepararme, justo cuando iba a salir. Robert me preguntó casualmente a dónde iba. Cuando le expliqué la situación de mi padre, él simplemente se encogió de hombros y murmuró un desinteresado, ajá.
Su apatía me dolió, pero no tenía tiempo para detenerme en eso. En el hospital, mi madre y yo nos sentamos con el doctor, quien nos dio la devastadora noticia: mi padre tenía cáncer y su tiempo era limitado. El impacto fue abrumador. Después de algunas discusiones, decidimos decirle la verdad, sabiendo que él querría enfrentarlo de frente. Cuando llegué a casa, todavía asimilando la noticia, Robert me recibió con una pregunta insensible. ¿Ya regresaste del hospital de tu papá? ¿Qué tan grave es? Tratando de mantener la calma, le expliqué el diagnóstico. Su respuesta fue escalofriante. Ah, ¿no estabas hablando de divorcio? Si estás bien estresando a tu padre enfermo con eso, yo estoy listo en cualquier momento. Su insensibilidad fue como una daga en mi corazón, pero no quería añadir más carga a mi padre, así que dejé el divorcio en espera por el momento. Robert, sin embargo, pareció tomar mi demora como una victoria personal. Su arrogancia creció, y también lo hizo su osadía. Entonces, ¿qué pasa con la herencia de tu papá?, me preguntó una noche, con tono codicioso. ¿Cuánto estamos hablando? Soy su yerno, así que debería llevarme una parte. No, no puedo esperar. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. Eso es asqueroso. Mi papá todavía está vivo. ¿Cómo puedes decir algo así? Cállate. No me grites, replicó él, sin inmutarse. No importaba cuánto discutiera o me opusiera. El comportamiento de Robert solo se volvía más repugnante. Su obsesión por lo que podría ganar después de la muerte de mi padre me hizo despreciarlo aún más. Terminé quedándome en casa de mis padres por un tiempo, diciéndole a mi mamá que sería más fácil, ya que estaba más cerca del hospital. Después de un tiempo, mi padre falleció tranquilamente, como si se hubiera quedado dormido suavemente. Mi mamá y yo lloramos hasta que pensamos que ya no nos quedaban lágrimas, pero con los arreglos funerarios que debían hacerse, no podíamos permitirnos quedarnos en el dolor por mucho tiempo. Llamé a Robert para informarle sobre la muerte de mi padre y contarle los detalles del funeral. A pesar de mi deseo de divorciarme, sentí que era mi deber notificarle, ya que todavía estábamos casados. Entonces, tu papá finalmente murió, dijo Robert, casi sin emoción. Lo siento por tu pérdida, supongo, pero no voy al funeral, es un lío. Su indiferencia me sorprendió, esperaba que al menos asistiera, pero ni eso parecía ser posible para él. Su desinterés fue como una bofetada en la cara, y todo rastro de cariño que sentía por él desapareció, reemplazado por asco. Me arrepentí de haberme casado con alguien que podía ser tan cruel. Haz lo que quieras, respondí, sorprendida por lo frías que sonaban mis palabras. ¿Por qué estás tan molesta? Ah, y sobre esa herencia, ¿cuánto vale?, preguntó Robert, con tono burlón. Ya no pude más, le colgué el teléfono. Mi ira se desbordó. Robert no se presentó al funeral de mi padre, y aunque otros lo llamaron insensible, yo sentí una extraña sensación de alivio. Era mejor que se quedara lejos y no manchara la despedida final de mi padre. Después del funeral, mi mamá y yo tuvimos una reunión familiar sobre la herencia. Mi padre ya había dejado claro sus deseos, así que todo se resolvió rápidamente y sin problemas. Sentí un cierre y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en regresar a casa. Cuando entré, Robert estaba esperando, y lo que dijo a continuación me hizo sentir un nudo en el estómago. Hola, ha pasado un tiempo. He decidido usar ese $1.000.000 que heredaste para renovar la casa familiar, dijo, como si no fuera gran cosa. Me quedé helada, sorprendida. Nunca le había hablado sobre la herencia. ¿Cómo sabía él sobre el dinero y por qué pensaba que podía usarlo para hacer renovaciones? ¿Qué?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? No sé nada de un monto grande de dinero. Sonrió y respondió. Oh, hablé con tu mamá, tal vez la presioné un poco para que me lo contara, amenazándola con que, si no lo hacía, consideraría el divorcio. Se rindió bastante rápido. Mi corazón se desplomó. Robert había manipulado a mi madre para que le revelara todo sobre la herencia. Eres despreciable, grité, mi ira aumentando. ¿Amenazar a mi propia madre para conseguir información? Eso es lo peor. No me importa, dijo con desdén. Las renovaciones ya están en marcha con tus millones. ¿Hiciste qué?, exclamé, incapaz de comprender la audacia de sus acciones. Sí, qué suerte tengo de conseguir esa plata. Menos mal que seguimos casados, dijo Robert con una sonrisa orgullosa, como si hubiera ganado algún tipo de premio. Mientras yo estaba ocupada con los arreglos funerarios y las consecuencias del fallecimiento de mi padre, Robert ya había organizado las renovaciones usando la herencia. Me quedé sin palabras. Ahora eres obsoleta, pero soy generoso. Tienes dos opciones:
mudarte con mis padres o pedir el divorcio, dijo, mostrándome una sonrisa que me puso la piel de gallina. Respiré hondo, negándome a dejar que me molestara. Elijo el divorcio, y no me arrepentiré, respondí con voz firme. Robert se rió con desdén, como si fueras a arrepentirte de algo. Sin decir más, me entregó una tarjeta de presentación de un abogado. A partir de ahora, manejaremos todo a través de este abogado, y no olvides transferir la herencia a mi cuenta, añadió, como si eso fuera una solicitud razonable. No discutí, simplemente empaqué mis cosas y me fui, incluso mientras me iba. Robert seguía llamándome, no olvides sobre la herencia. Cuando le conté todo a mi madre, parecía sorprendida. No se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas entre Robert y yo, y se disculpó por contarle sobre la herencia. Está bien, mamá, la tranquilicé, debí haberte mantenido al tanto, pero lo que Robert te hizo es imperdonable. Luego le pedí si podía quedarme con ella hasta averiguar mis próximos pasos, y ella aceptó rápidamente. Al día siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Robert, cada una más persistente que la anterior. Las ignoré todas, pero finalmente apareció en casa de mis padres. Tocó el timbre insistentemente e hizo un escándalo. A pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, Robert no se rendía y comenzó a gritar desde afuera. «Hey, abre la puerta, sé que estás ahí». Sintiéndome abrumada por su comportamiento, mi mamá sugirió, «Caroline, tal vez deberías hablar con él para no molestar demasiado a los vecinos. Probablemente no ayude, pero si sigue así, siempre podemos llamar a la policía». Suspiré, aceptando a regañadientes. «Está bien, lo entiendo». Abrí la puerta un poco, dejando la cadena de seguridad puesta, y Robert intentó inmediatamente empujar la puerta para abrirla. «Esto se está saliendo de control, Caroline. ¿Cuándo vas a transferir ese $1.000.000? No puedo costear las renovaciones sin eso», gritó, sacudiendo la puerta tratando de romper la cadena. Manteniéndome lo más tranquila posible, respondí, «Está en consideración». Su confusión era evidente. «¿Qué quieres decir con «en consideración»?» Decidí que era momento de poner las cosas claras. Lo que heredé fue la casa de vacaciones de mi padre. No es dinero en efectivo, así que no puedo transferírselo. Los ojos de Robert se abrieron en shock, pero luego explicó algo que me sorprendió aún más. «¿Cómo conseguiste siquiera un contrato de renovación de $1.000.000? Normalmente no aceptan sin prueba de fondos», preguntó, claramente confundido. «Tengo un familiar que posee una empresa de construcción», respondí con voz firme. Les dije que recibiría $1.000.000 pronto, por lo que saltaron las verificaciones habituales. «Si ese es el caso», dije, «¿recuerdas cuando te advertí antes de que decidimos divorciarnos? Te dije que esto no acabaría bien». «Estás bromeando», explotó Robert. «Ya pagué un depósito de $3.000. Planeaba pagar el resto en cuotas, pero ahora no puedo. ¿Qué se supone que haga ahora?» Su desesperación casi era ridícula, pero no iba a involucrarme en su drama. En lugar de eso, cerré la puerta, dejándolo allí, todavía gritando. Me quedé a vivir con mis padres por un tiempo, explicándole a mi mamá que sería más fácil, ya que la hospital estaba cerca. Eventualmente, mi padre perdió su batalla contra la enfermedad, falleció en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Mi mamá y yo lloramos durante lo que pareció horas, como si las lágrimas nunca se fueran a acabar, pero con los preparativos del funeral presionando, tuvimos que contener nuestro dolor y concentrarnos en lo que había que hacer. Llamé a Robert para informarle sobre la muerte de mi padre y los detalles del funeral, aunque aún quería divorciarme. Sentí que era mi deber informarle, ya que seguíamos legalmente casados. «Entonces, finalmente tu papá falleció. Lo siento por tu pérdida, pero no voy al funeral. Suena como un lío», dijo Robert, con un tono casual. Sentí una punzada de incredulidad. Robert no mostró ni una pizca de empatía, ni tristeza, nada. Esperaba que al menos viniera al funeral, pero aparentemente, ni eso era demasiado pedir. Su indiferencia aplastó los restos de cariño que quedaban en mí, y en su lugar, solo sentí repulsión. Lamenté haberme casado con alguien tan insensible. «Haz lo que quieras», respondí, sorprendida de lo fría que sonaban mis palabras. «¿Por qué estás tan molesta? Y por cierto, tengo curiosidad por la herencia», agregó Robert, sus palabras llenas de burla. No pude soportar más su tono burlón y corté la llamada. Tal como lo dijo, Robert no se presentó al funeral de mi padre. Algunas personas dijeron que era un desalmado, y honestamente, me alegra que no viniera. Su ausencia me ahorró la oportunidad de que arruinara la despedida de mi padre. Al final, me sentí aliviada.
Después del funeral, se organizó una reunión familiar para discutir la herencia. Mi madre y yo estábamos allí, y aunque la conversación fue sombría, todo transcurrió sin problemas. Mi padre ya había tomado sus decisiones mucho antes de su fallecimiento, por lo que no hubo disputas. Salí de allí sintiendo que finalmente había encontrado algo de cierre. Pero cuando llegué a casa, Robert lanzó una bomba. Hey, ha pasado un tiempo. He decidido usar el $1.000.000 que heredaste para renovar la casa familiar. ¿Qué? Mi voz titubeó por la sorpresa. ¿Cómo sabía sobre el $1.000.000? No le había contado nada al respecto. Y ahí estaba, planeando gastarlo en renovaciones. ¿Qué quieres decir? No sé nada de una suma grande de dinero, pregunté, aún atónita. Con una risa arrogante, Robert respondió, tuve una charla con tu mamá, puede que la haya persuadido un poco, insinuando que si no me decía nada sobre la herencia, consideraría el divorcio. Ella cedió rápidamente. Entonces, Robert había manipulado a mi madre para revelar los detalles de la herencia. Eres repugnante, grité, incapaz de controlar mi ira. ¿Amenazar a mi madre de esa manera solo para obtener información? Eso es más bajo que bajo. No me importa, respondió con indiferencia. Las renovaciones ya están en marcha con esos millones. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Hiciste qué? Sí, qué suerte la mía por conseguir ese dinero. Menos mal que seguimos casados, dijo Robert con una sonrisa llena de arrogancia. Mientras yo estaba ocupada con los preparativos del funeral y otras tareas, Robert ya se había encargado de comenzar las renovaciones utilizando la herencia. Me quedé sin palabras, incapaz de comprender completamente cómo podía actuar con tanta desfachatez. Ya no eres importante, pero me siento generoso, continuó con una sonrisa burlona. Tienes dos opciones, mudarte con mis padres o pedir el divorcio. La expresión arrogante en su rostro me dio náuseas. Respiré profundamente, luego respondí calmada, elijo el divorcio, y no lo voy a lamentar. Robert se rió con desdén, como si fueras a lamentar algo. Sin perder el ritmo, me dio una tarjeta de un abogado. A partir de ahora, manejaremos todo a través de este abogado, y no olvides transferir la herencia a mi cuenta, agregó, como si fuera una transacción rutinaria. No dije una palabra mientras recogía mis cosas y me iba, incluso cuando salía por la puerta. La voz de Robert me seguía, recordándome, no olvides la herencia. Cuando le conté a mi madre lo sucedido, ella parecía sorprendida. No se había dado cuenta de lo mal que habían ido las cosas entre Robert y yo. También se disculpó por haberle contado los detalles de la herencia. Está bien, mamá, la tranquilicé. Debería haber sido más abierta contigo, pero lo que Robert te hizo, eso es lo peor. Luego le pregunté si podía quedarme en nuestra casa familiar hasta que resolviera lo siguiente. Ella aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Robert. Las ignoré todas. Eventualmente, apareció en la casa de mis padres, tocando el timbre insistentemente y haciendo un escándalo. No importaba cuánto tratara de ignorarlo. Robert se negaba a irse, gritando fuertemente desde afuera. Hey, abre la puerta, sé que estás ahí. Sintiéndome abrumada por su persistencia, mi madre sugirió, Caroline, tal vez deberías hablar con él, solo para parar el ruido y evitar molestar a los vecinos. No cambiará nada, pero si esto sigue así, podemos llamar a la policía. Con desgana, acepté, está bien, lo entiendo. Abrí la puerta lo suficiente para verlo, manteniendo la cadena de seguridad puesta por precaución. Esto es ridículo, Caroline. ¿Cuándo vas a transferir ese $1.000.000? No puedo pagar las renovaciones sin él, gritó Robert, sacudiendo la puerta en un intento por romper la cadena. Me mantuve calmada y respondí, está en consideración. Su confusión era evidente mientras me miraba, preguntando, ¿qué quieres decir con, está en consideración? Respiré hondo y se lo dejé claro, lo que heredé fue la casa de vacaciones de mi padre, no dinero, así que no puedo transferir nada. El rostro de Robert palideció por la sorpresa. Luego, en un raro momento de honestidad, confesó cómo se había apresurado a comenzar las renovaciones sin tener fondos realmente asegurados. Recientemente compré un condominio en un edificio alto justo enfrente de la estación de tren. Hablando de temas inesperados, no puedo evitar preguntarme por qué él mencionó esto de repente. Después de todo, él lo compró, y es realmente impresionante. La vista desde el condominio es espectacular y las habitaciones están impecables. Aún así, me siento un poco perdida. Es impactante descubrir que adquirió este lujoso lugar en secreto mientras yo estaba visitando a mis padres. ¿Puedes creerlo?
¿Cómo pudo permitirse una compra tan extravagante? En medio de mi incredulidad, mencionó casualmente que usó el dinero de la venta de nuestra casa anterior para el enganche. Anunció que se mudaría con sus padres, sin dejar espacio para mí. Decidió vivir con ellos sin discutirlo conmigo y luego me dijo abruptamente que me fuera. Me quedé tan sorprendida que no encontré las palabras para responder. Soy Carol, una ama de casa de 31 años que está embarazada de 8 meses. Cada día, mi anticipación por conocer a mi bebé crece. Mi esposo, Terry, tiene 33 años y trabaja para una empresa reconocida. Llevamos casados 4 años y, después de algunos desafíos con la concepción, estaba emocionada de estar esperando un bebé. Sin embargo, también me siento un poco ansiosa por dar a luz por primera vez, para encontrar algo de paz durante este periodo estresante. A menudo visito a mis suegros. En una de esas visitas, la cuñada de Terry, Madison, me preguntó: Carol, estás a punto de tener un bebé, ¿verdad? ¿Cómo crees que será la maternidad? Honestamente, todavía no lo he asimilado del todo. Madison es la esposa del hermano de Terry y una de las principales razones por las que disfruto mis visitas a su casa. Aunque no tengo una relación cercana con mi cuñado, Madison y yo hemos desarrollado un vínculo estrecho, como ama de casa que vive con mis suegros. Su presencia se ha vuelto especialmente importante desde que la movilidad de mi suegra ha disminuido en los últimos 2 años. Preocupada por dejarla sola, la familia confió en Madison, siendo la esposa del hijo mayor, para cuidar de ella durante el día. Aunque mi suegra usa principalmente un bastón y puede manejar por su cuenta, Madison, con su experiencia como cuidadora, intervino sin dudarlo al enterarse de la situación. Me impresionó sinceramente cómo tomó el control de manera tan decidida. Mi cuñado y Madison tienen una hija de 4 años, y su experiencia como madre me ofrece consuelo, aliviando mi ansiedad sobre el embarazo y el parto. A medida que pasaban las semanas y se acercaba mi fecha de parto, decidí que era momento de ir a la casa de mis padres para prepararme para el nacimiento, especialmente con solo un mes por delante. A pesar del peso de mi vientre, disfruté comprando artículos para el bebé y soñando despierta sobre nuestro futuro juntos. Fue refrescante pasar un tiempo prolongado en casa de mis padres después de tanta ausencia. Sin embargo, 3 días después de mi fecha de parto, comencé a experimentar contracciones. Intenté comunicarme con mi esposo, pero no pude contactarlo. No respondió mis llamadas ni mis mensajes. Al principio, me preocupé de que pudiera estar atrapado en el trabajo o en algún tipo de problema. Pero a medida que los dolores de parto se intensificaron, no tuve tiempo para pensar en su paradero. Todo lo que podía concentrarme era en el inminente nacimiento de nuestro hijo. Finalmente, di a luz a una hermosa niña. El momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez me llenó de una alegría indescriptible que eclipsó todo lo demás. Sin embargo, mi esposo, quien había prometido estar allí, se perdió el nacimiento. Agotada del trabajo de parto, no tenía energía para confrontarlo de inmediato. Así que le envié un mensaje anunciando la llegada de nuestra hija antes de quedarme dormida. Cuando desperté, escuché a alguien llamando mi nombre. ¿Aún estás dormida? Terry, ¿ya es de mañana? Pregunté somnolienta al abrir los ojos y encontrarlo a él y a sus padres allí. A pesar de mi solicitud anterior de privacidad después del parto, ellos habían venido. ¿Por qué no viniste ayer?, le pregunté, mi irritación evidente. No respondió directamente a mi pregunta, lo que solo alimentó mi frustración. No se pudo evitar, respondió casualmente, como si su ausencia y la repentina presencia de sus padres fueran meras inconveniencias. Sentí un torbellino de emociones, alegría por la llegada de mi hija y decepción hacia mi esposo por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Él había decidido ir a comer sushi con sus padres, lo que justificó como un compromiso previo. Incluso después de su comida, no vino al hospital porque había estado bebiendo y pensó que sería más una molestia que una ayuda en su estado. Fue desalentador darme cuenta de que él estaba disfrutando mientras yo estaba en trabajo de parto. Cuando finalmente me visitó, ajeno a mi molestia, preguntó casualmente: ¿dónde está nuestro bebé? Le dije que nuestra hija estaba en la sala de recién nacidos, una niña sana. Al escuchar esto, mi suegra hizo una mueca y murmuró: «¿Qué niña? ¿Qué esposa tan inútil?». Sus duras palabras me impactaron. Mi suegro se unió rápidamente, expresando su decepción y llamando patéticas tanto a Madison como a mí. En lugar de recibir gratitud por soportar el parto, me encontré con críticas, y ni siquiera Terry parecía complacido. «Oh, maldita sea. Sabía que era una niña, pero esperaba que fuera un niño», dijo, repitiendo la decepción de sus padres, especialmente porque su primer nieto también era una niña. Su frustración era palpable. Para mí, el género de nuestro hijo no importaba. Ella era preciosa sin importar qué. Sin embargo, aquí estaba Terry,
alineándose con sus padres y profundizando mi desánimo. Estaba furiosa, pero el costo físico y emocional del parto me dejó demasiado agotada para confrontarlos más. Afortunadamente, una enfermera escuchó nuestra conversación e intervino, pidiéndoles que se fueran y brindándome un poco de la paz que tanto necesitaba. Desde ese día, Terry no me ha visitado en el hospital. Cuando llegó el momento de mi alta, llamé a mis padres para que nos recogieran y llevaran a su casa. Sin querer regresar a una casa llena de tensión, me encontré reflexionando sobre los cambios en Terry. Solía ser tan cariñoso cuando nos casamos. Sospechaba que su transformación estaba relacionada con un error significativo que cometió en el trabajo hace 2 años, lo que llevó a una considerable pérdida para su empresa, mientras sus colegas lograron mitigar las consecuencias y evitar que enfrentara consecuencias directas. El incidente había descarrilado significativamente su trayectoria profesional. No importa cuánto trabajara, no podía recuperar su antigua posición. Creía que este revés podría haber contribuido a su reciente desapego y frialdad, incluso en casa. Para empeorar las cosas, uno de sus compañeros más jóvenes, alguien que alguna vez pareció menos competente que él, se había convertido en su jefe. Este cambio de roles podría estar afectando su comportamiento en casa, haciéndolo más distante y menos empático que antes. Al reflexionar sobre sus errores pasados, era claro que Terry estaba luchando por lidiar con la presión. Parecía volverse cada vez más irritable por cuestiones menores, mientras que yo me sentía cada vez más insatisfecha con su comportamiento. Me aferré a la esperanza de que el nacimiento de nuestro bebé podría inspirar a Terry a cambiar, pero sentía que ni siquiera había intentado mejorar, dejándome profundamente ansiosa por el futuro de nuestra familia. En medio de mis preocupaciones, recibí una llamada inesperada de él. Hola, ¿cuándo vas a regresar? Has estado en casa de tus padres casi un mes desde que llegó el bebé. No estaba lista para regresar a casa todavía, pero respondí, lo siento, estaré en casa pronto. Es hora de comenzar de nuevo y poner las cosas en orden para nuestra hija. Mencioné que tenía muchas cosas del bebé para traer de vuelta y le pregunté si podía ayudarme con el transporte. Su respuesta me dejó completamente atónita. No necesitas traer todas esas cosas de vuelta. Quiero decir, tengo otros asuntos que discutir contigo. Tal vez debería haberte dicho esto por teléfono en lugar de pedirte que volvieras. Confundida, le pedí que aclarara. Entonces soltó otra bomba. Compré un condominio en un edificio alto justo frente a la estación. Estaba desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué sacas esto de repente? Continuó explicando cómo el condominio ofrecía una vista espectacular y lo limpio que estaba. Luché por seguir su línea de pensamiento mientras revelaba que se había mudado de nuestro departamento a este lujoso condominio mientras yo estaba fuera. ¿De dónde vino el dinero? No deberías poder permitirte un préstamo con tu salario. A medida que el pánico aumentaba en mi interior, él agregó casualmente, hice un enganche vendiendo nuestra casa. Estaba en shock, apenas procesando esta información mientras me entregaba estos detalles poco a poco, aumentando mi confusión. ¿Qué quieres decir con que vendiste nuestra casa? ¿Dónde están viviendo tus padres ahora? Su emoción era palpable mientras respondía rápidamente, papá y mamá están viviendo conmigo en el condominio ahora. Voy a vivir con ellos en este gran lugar. Así que no necesito a un parásito como tu alrededor. Me quedé atónita ante su anuncio de que había decidido vivir con sus padres sin mi consentimiento. Echándome efectivamente, estaba sin palabras, incapaz de formular una respuesta mientras comenzaba a referirse a sus padres de manera infantil y declaraba que todos vivían juntos en el condominio. Para colmo, me insultó directamente, diciendo, eres tan arrogante por ser solo una ama de casa, eres inútil sin mi salario. Además, has sido nada más que una floja estos días. Sus palabras hirieron profundamente, revelando una dureza y desprecio que me hicieron cuestionar no solo su amor, sino también nuestro futuro juntos. Sus cambios drásticos y repentinos en comportamiento y decisiones sobre nuestras vidas, todos tomados sin consultarme, no solo fueron impactantes, sino profundamente dolorosos. Durante mi embarazo, cuando lidiaba con una grave náusea matutina y preparándome para la llegada de nuestro hijo, mi esposo no mostró ninguna simpatía. Después de que nació nuestro bebé, comentó cruelmente que yo no valía nada porque no era un niño. Incluso sugirió que sus padres creían que sería mejor que estuviera con una mujer más joven que pudiera darle un hijo en lugar de quedarse conmigo. Continuó diciendo que sus padres ya no querían vivir con mi hermano y su esposa, insinuando una significativa tensión familiar. Luego mencionó casualmente que había puesto mis pertenencias en un almacén y me instruyó para que las recogiera pronto. La conversación se volvió aún más fría cuando afirmó de manera contundente que me había enviado los papeles de divorcio y esperaba que los presentara pronto. Sin esperar mi respuesta, colgó,
dejándome en shock y luchando por comprender cómo había terminado casada con una persona tan insensible. A pesar de mis arrepentimientos sobre mi elección, sabía que tenía que reunir mi fuerza por el bien de nuestra hija. Después de tomarme un tiempo para reflexionar, decidí cortar lazos con él y comenzar de nuevo. Decidí que no permitiría que él dictara mi vida más. Divorcio, que venga, pensé para mí, decidida a demostrarle que se arrepentiría de esto más de lo que yo jamás lo haría. Mis padres estaban furiosos cuando les expliqué la situación y de inmediato se unieron a mí, apoyándome para tomar acciones legales. Tan pronto como recibí los papeles de divorcio, los firmé y presenté la demanda sin dudarlo. A medio mes, mi esposo apareció inesperadamente en casa de mis padres, furioso por un retiro sustancial de su cuenta bancaria. Golpeó su libreta de banco sobre la mesa y exigió una explicación. Manteniendo mi compostura, respondí: ¿No has oído hablar de la división de bienes? Eso es lo que es. La cuenta bancaria está a mi nombre y no te daré un centavo. Sorprendido por mi firmeza, él respondió: No puedes haber ganado tanto. Recuerda, tu salario bajó por tu error en el trabajo. ¿De verdad crees que puedes reclamar este dinero? Me mantuve firme. He estado trabajando desde casa y he logrado igualar tu salario. Ahora vamos a dividir nuestros activos, especialmente porque tú eres el que quería el divorcio. Él parecía atónito. «Estás bromeando», dijo incrédulo. Fue entonces cuando mi padre, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Si quieres discutir esto más, podemos resolverlo en la corte. ¿Cómo te atreves a tratar así a mi hija?» La situación había escalado más allá de agravios personales. Se había convertido en un asunto de derechos legales y financieros. Estaba preparada para luchar por lo que era legítimamente mío y proteger mi futuro y el de mi hija. Me dolía pensar que mi hija tenía que soportar tal tumulto a causa de Terry. Un día, cuando intentó confrontarnos de nuevo, mi padre, un oficial de policía, le lanzó una mirada severa que lo hizo huir de nuestra casa. Ese fue el momento en que finalmente corté lazos con Terry para siempre, y resolvimos la división de activos. Desde entonces, he estado viviendo con mis padres, concentrándome en criar a mi hija. La paternidad se ha vuelto más familiar para mí, y la naturaleza adorable de mi hija trae alegría a cada día. La vida ha sido buena, llena de la felicidad que solo un niño puede proporcionar. Unos meses después de nuestra nueva vida, comencé a recibir llamadas persistentes de un número desconocido. Al principio, las ignoré, pensando que podrían ser relacionadas con el trabajo, pero el llamador fue implacable. Finalmente, contesté el teléfono y, para mi sorpresa, era Terry. «Hola, Carol», dijo titubeante. «¿Qué quieres?», pregunté, desinteresada en charlas triviales. «¿Puedes volver aquí? Estoy teniendo problemas para pagar la hipoteca del condominio, y podría ser desalojado pronto», confesó. «Oh, así que te falta efectivo», respondí, con un tono que carecía de simpatía. «Sí», admitió. «He gastado todos mis ahorros. Papá se lesionó la espalda y tuvo que dejar su trabajo, y mamá ha estado gastando sin control, presumido a sus amigas sobre nuestra vida en el condominio», explicó, con la desesperación filtrándose en su voz. No me sorprendió. Terry nunca había sido bueno con el dinero, y sin los ingresos de su padre y los hábitos de gasto de su madre, estaba claro que no podía manejar los gastos del condominio solo. «Mi saldo bancario es 0, y me han dicho que necesito irme. Tengo que irme si no puedo pagar para la próxima semana. Por favor, vuelve, Carol. Una vez nos amamos», suplicó. Después de una breve risa, respondí con calma: «Dame un respiro. Solo quieres usarme cuando te conviene. Esperas que vuelva no solo por amor, sino para aportar mi salario y manejar todas las tareas del hogar, ¿verdad?». Hubo una pausa antes de que él respondiera. «¿Recuerda también cuando me llamaste parásito? ¿No estaría yo solo estorbando ahora?». Intentó retractarse. Solo elegí las palabras equivocadas en ese momento. Presioné. «¿Y Madison y tu hermano, todavía viven con tus padres?». Suspiró, sonando derrotado. «Se mudaron y ahora viven por su cuenta. Tuvieron una gran pelea con nuestros padres. Mi hermano quería que papá viviera de manera más sensata, pero eso solo empeoró las cosas». La situación de Terry parecía grave, pero era producto de sus propias elecciones, un enredo de mala gestión financiera y conflictos familiares. Estaba claro que buscaba una salida fácil tratando de arrastrarme de nuevo a su vida. Sin embargo, yo había seguido adelante, enfocándome en crear un futuro mejor y más saludable para mí y mi hija, libre del caos y la manipulación de mi pasado con Terry. Luego, mi cuñado, generalmente tan sereno, finalmente tuvo suficiente.
Escuché que salió furioso después de decirles a sus padres que cortaría lazos con ellos si seguían faltándole el respeto a su esposa. Era alentador saber que él defiende a Madison. Parece un buen tipo. En cuanto a Terry, su súplica para que volviera fue recibida con incredulidad. ¿Regresar a ti? ¿Estás serio? Ya estoy abrumada cuidando de nuestra hija. No tengo la energía para lidiar con alguien como tú. No pude evitar señalar lo extraño que era que todavía llamara a sus padres, papito, y mamita. Eso simplemente no es apropiado para alguien de su edad. Intentó retractarse, sugiriendo que llevara a nuestra hija a vivir con ellos. ¿No planeabas vivir con ella cuando me pediste que volviera? Desafié. Se quedó torpe. Claramente había olvidado sus mentiras anteriores. Yo nunca dejaría que mi hija viva con un padre tan despreciable. Nunca me vuelvas a llamar y si apareces, le diré a mi papá que te arreste, le advertí. Su respuesta fue una protesta débil, quizás recordando la presencia intimidante de mi padre. Colgué y bloqueé su número de inmediato. No mucho después, intentó comunicarse desde un nuevo número, así que cambié el mío por completo para cortarlo de una vez. Más tarde, volví a conectarme con Madison, quien se acercó para disculparse por su silencio. Me explicó que se habían mudado al campo y estaban luchando por instalar el internet. Madison y su familia ahora vivían en una tranquila zona rural, y me invitó a visitarla. Cuando fui por primera vez, me cautivó el entorno natural sereno, un lugar ideal para que un niño crezca. Durante mi visita, mi cuñado compartió que Terry y sus padres finalmente fueron desalojados de su condominio debido a deudas impagas y ahora estaban luchando financieramente. Un contraste marcado con su estilo de vida anterior. Se sentía un poco como una justicia poética. Mientras tanto, he estado trabajando desde casa y viviendo cómodamente en la casa de mis padres. La flexibilidad de mi trabajo me permite trabajar desde cualquier lugar. Así que pasé unos días relajantes en casa de Madison. Consideré la posibilidad de mudarme más cerca de su familia en el futuro, esperanzada por lo que depara el futuro para mi hija y para mí. Reflexionando sobre toda la situación, parece absurdo que Terry comprara un condominio en un rascacielos por capricho mientras estaba embarazada, a menos que fuera bastante rico. Es extraño asumir tales riesgos con un ingreso normal. En cualquier caso, me siento aliviada de haberme deshecho de un esposo tan desagradable. Espero disfrutar de mi vida pacífica, posiblemente mudándome cerca de Madison, donde todos se llevan bien, fomentando un ambiente feliz para mi hija.